Bueno, hermanos, vamos a compartir, voy a compartirles pantalla porque hoy vamos a hablar cosas del Eterno. ¿Ven bien la pantallita? Sí, bien, listo. Entonces vamos a Colosenses. Vamos a hablar varias cosas de la palabra y vamos a compartir lo que el Padre nos ha podido regalar y lo que vamos a descubrir en las Escrituras es maravilloso. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. Eso es para los laodicenses, no me compete a mí. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿En el amor de quién? En el amor del Eterno. Ojo con esto, ojo con esto. Es que acá en este lugar nos amamos y nos amamos. No, el amor del Eterno. Para hasta alcanzar todas las riquezas ojo, todas las riquezas alcanzar, eso es el camino, está la subida de la montaña, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, completo, lleno, el entendimiento, ¿ya? A fin, otra vez, con el propósito, no es que el fin de la ley es Cristo, se acabó la ley, no, el propósito de la Torah es llevarte a Mashiach. A fin, el propósito de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Miren esta belleza, hermanos. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ay, Padre, a fin de conocer el misterio de Dios, Mashiach. El misterio de Dios, ¿quién es? Mashiach. Tremendo, tremendo. A fin de que conozcas a tu Dios y tu Salvador, Yahushua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. A fin de conocer el misterio de Dios, Mashiach. O sea que esto hay que pegarle una tachadita. Pum, pum, pum y pum, mijito. A fin de conocer el misterio de Dios, Mashiach. Yahushua HaMashiach. Hermoso. Unidos en el amor a Él, hasta alcanzar, hasta que lo alcancemos. Nadie puede llamar a Yahshua Mashiach Señor, Adón, Dios, si no es por el Espíritu Santo. Y nadie que lo llama a Él anatema, que le dice a Él que era un simple hombre, que no cree en el Mashiach como es, eso solamente se da a través del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es el sello del Espíritu Santo? Que tú sepas quién es Yahshua HaMashiach. Quién es Dios, el verdadero Dios es Yahshua HaMashiach. Entonces es increíble cómo la gente se pelea por defendiendo estas traducciones. Y no se van al punto más primigenio de las cosas. Tremendo. Ya hemos visto, ya perdí la cuenta, van como 4 o 5 ya. ¿En quién? No es en quiénes, ¿en quién? O sea, en Mashiach están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, señores. De sabiduría no de este siglo, ni terrenal, ni de los príncipes de este mundo que perecen, ¿sí? En sus institutos teológicos, sino la sabiduría y el conocimiento de Yahshua HaMashiach. Esa es la que yo necesito, yo no necesito la otra. Que el Jesús histórico, que el judaísmo de Jesús, no, yo no necesito es lo que es del Eterno. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque lo que se viene es candela, señores. Candela de falsos maestros. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, en intención. No es que Pablo se desdobló y que hizo un viaje astral, no.
Es que el espíritu significa la intención. La intención. Estoy con vosotros, gozándome en poder, ¿no? El espíritu significa poder e intención. Gozándome y mirando vuestro buen orden, o sea, el correcto orden de la palabra, del proceso del Eterno, y la firmeza, o sea, esa es la fe, esta es la fe, la firmeza de vuestra fidelidad en Mashiach. ¿Qué diferencia cuando tú entiendes eso? ¿Qué diferencia? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, Yeshua HaMashiach, andad en él. Y acá la palabra recibido. Entonces, vamos a ver qué es la palabra recibido. Aprender, hermanitos, aprender. Es que yo recibí a Cristo en mi corazón. Hermano, ¿dónde dice la Biblia eso? No es solamente el acto místico de hacer una oración y ya eres salvo. Eso es mentira. Puede ser un primer paso, donde tú invocas, lo dices, Padre, ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame que necesito. Pero una cosa es eso y decir y atraerme a decir que ya por esa oración soy salvo. Y otra cosa es decir que de la manera que habéis aprendido a Mashiach. ¿Y aprendido qué? Que Él es el maestro, que Él ha recibido y tomado ¿qué? Su palabra, sus mandamientos, su nombre, su esencia, ojo, el misterio del Dios Mashiach. Anda en él. Si aprendiste de él en su Torah, en sus mandamientos, en lo que él es, vas a andar en él. ¿Ya? Seguimos. Arraigados de estar en el fundamento, señores. Arraigado de fundamento. Acuérdense que el fundamento es Yeshua HaMashiach. Si yo no tengo bien claro el fundamento, no puedo edificar ahí más. Y sobre edificados en él. Ahí empezamos a construir, ¿ya? Y confirmados en la emuná, en la fidelidad. ¿Cómo me confirmo en la emuná? A través de comprobar en la palabra que estoy guardando sus mandamientos y él me confirma, él me dice, bueno, estás volando, porque ya no tienes ese problema de sentir si eres salvo o no eres salvo. Porque ya tu espíritu, dice el Espíritu Santo, le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él nos confirma en su fe. Sí nos confirma y nos redarguye de pecado, ¿sí? Pero Él dice, estás en el proceso, ándale, sigue ahí. Así como habéis sido enseñados. Entonces, tanto que insistimos acá de la doctrina, de lo que nos enseñaron y lo que tenemos que aprender. Eliminando maleza y edificando oro. No podemos edificar en hojarasca. ¿Ya? Una fe a medias, adulterada, no. Abundando en acciones de gracias para el Eterno, dándole gracias porque, wow, tuvimos a bien recibir el don del arrepentimiento de Él. ¿Y arrepentimiento qué es? Arrepentimiento es esto, golpes de pecho, no, el arrepentimiento es techúa, que es volver a sus caminos. Ahí entran los profetas, vuélvete a mis caminos. Deje el hombre impío su camino de pecado, de transgresión de la Torah, y vuélvase a mis mandamientos, estatutos, decretos y leyes. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Entonces, ahí está la lucha. La lucha, señores, es una lucha de qué ha sido enseñado en tu mundo, conforme a lo que habéis sido enseñados en el verdadero evangelio que predicaban los apóstoles. ¡Wow! Mashiach, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Mashiach. Entonces, acuérdense que Mashiach dijo, velad y orad. No solamente es orar, entramos en oración y oración y oración. También hay una palabra clave que es velar. Velar es estar atento, estar pilas, estar completamente velando. ¿Qué está pasando? Mira lo que está pasando a tu alrededor. Mira la realidad espiritual que te rodea.
que nadie os engañe, nadie. O sea, nadie es nadie, nadie es el ministro, el que tenga acá estos títulos de la universidad de por allá de Jerusalén y que nadie te va a engañar por medio de filosofía, ni el del Instituto Bíblico, el de la teología, que la Universidad de Oxford, la teología, quiénes eran los maestros de la Universidad de Oxford después de la Reforma. Ahí les dejo la tareita. Que nadie les engañe por medio de filosofías. Entonces filosofías era en ese tiempo una bomba. Toda la mano de filosofía griega que estaba metiéndose ahí. Crearon un concepto de un logos, que es un ser aparte de Dios, ¿sí? Como una especie de híbrido entre Dios y los hombres, y por medio del cual fueron creadas todas las cosas. Y que Él creó todo, pero que fue creado. Y ese concepto lo crearon en Grecia, en Alejandría, que era la meca del pensamiento griego en ese momento. Y eso lo hicieron los filósofos entre judíos y griegos, helenizados. Entonces, por medio de esas filosofías, nos metieron a más de uno, señoras y señores. Y huecas sutilezas. Las huecas sutilezas es cuando las personas que están aparentemente predicando la palabra utilizan versículos de la Biblia, utilizan simplemente palabras para motivar. Entonces lo que utilizan es motivación al ser interior y a la antropolatría. El centro de esto es el hombre. El centro de esto no es Mashiach. Entonces se sientan las personas, van a escuchar una multitud y que vas para adelante y que eres el mejor y que vas para arriba y que nunca hablan de que te vas a arrepentir, nunca están predicando el verdadero evangelio, ¿sí? Y lo que la gente quiere oír, y palabras bonitas, ¿no? Y que sí, que te restaures, pero, pero son huecas sutilezas, no son conforme al evangelio del Eterno, no son conforme al evangelio del Eterno. Y eso tienes que hacer una distinción. Mirad es hacer esa distinción, es estar juzgando. Juzgar con justo juicio es discernir. Ay, no podemos juzgar al... No, no podemos, tenemos que discernir. ¿Ya? Diferenciar filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Entonces, esta filosofía viene por tradiciones de los hombres. Tradiciones de los hombres es religiosidad. Que la religión esta, que la religión esta, que mis abuelitos, que mis tíos me enseñaron esto. Yo no me le voy a pegar a eso. Yo me le voy a pegar a esos misterios del Padre Eterno, quien es Mashiach, y el conocimiento y sabiduría celestial, espiritual, porque ahí es donde está mi salvación. ¿Quién dio la vida por mí? Mashiach. ¿Y a quién le debo mi fidelidad? A Él. Si tú me llamas Señor, ¿dónde está mi honra? Si tú me llamas maestro, no eres mi discípulo. Entonces están pegados acá. Filosofías, hueca sutileza, motivación, ¿sí? Puro coaching con versículos de la Biblia, ¿sí? Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Entonces acá conforme a los principios del mundo. ¿Cuáles son los rudimentos del mundo? Lo que vemos en nuestros ojos, lo que oyen nuestros oídos, la carne, lo que ve la gente, ¿sí? Rudimentos del mundo es lo que ven nuestros ojos, ¿sí? Lo que piensa el corazón del hombre, rudimentos del mundo, y no según lo establecido en el reino de los cielos, su verdad y su Torah, y no según Mashiach. Entonces, ojo con esto. Acá está la clave para saber por qué estamos predicando esto. Esta es la clave para que entendamos todos por qué estamos insistiendo tanto, porque yo a veces les insisto tanto de una manera tan fuerte, porque es que acá está, hermano, acá está la clave. Aquí está la clave, hermanitos. Y es por amor, amor verdadero al Eterno y por amor verdadero a ustedes. Porque si no hubiera amor verdadero, entonces uno dice, cada uno que... Entonces, ¿qué pasó? Pablo. Sí, ese texto es como para dejarlo, ¿verdad? Si pudiéramos, o si pudiera la gente dejarlo fijado, eso, como cuando usted agarra un chat de WhatsApp y lo deja fijado arriba y
no importa cuánta gente le escriba, siempre primero va a estar el que usted fijó. Entonces, cuando la gente lea este texto, debería ese versículo dejarlo fijado en su mente arriba, porque en los textos que siguen, en lo que se enseña después de este texto, se tiende a decir que ves que esas cosas, que los días, que las fiestas, que esto y que lo otro, son rudimentos del mundo. Y no, o sea, es decir, todos tenemos que tener en cuenta este primer versículo que dice que se va a hablar se va a hablar de rudimentos del mundo, ¿ok? Y usted no puede, nadie puede decir que las cosas que Dios dio antes, durante, después o dará, son rudimentos del mundo, son cosas de Dios, no tienen nada que ver con el mundo porque Dios no tiene nada que ver con el mundo. Entonces, usted tiene que tener en cuenta esto, que se está hablando de rudimentos del mundo y usted nunca puede encasillar las cosas que Dios da, las cosas que Dios enseña, instruye, como un rudimento del mundo. Diga usted, si quiere, que él mismo las quitó porque se hizo bipolar y cambió. Piénselo así si usted quiere, pero no las califique nunca como un rudimento del mundo. Nada de lo que Dios dijo, hizo, hace, hará o instruye es un rudimento del mundo, porque él del mundo no tiene nada, ¿ok? Y quiero leer entonces un texto para que vean, para que nos quede claro que nunca la escritura nadie, ni Pablo, ni Pedro, ni nadie va a llamarle a la ley de Dios, para ser específicos, rudimento del mundo, o cosas pasajeras, o ninguna cosa que sea despectiva va usted a nunca leer de ningún escritor bíblico acerca de la ley, nunca. O sea, si usted entendió eso, entendió mal. Y si usted lee eso es porque está hablando de alguna otra cosa que no es la ley de Dios. Entonces, nada más déjeme, leo ya para terminar, leer estos versículos en el Salmo 19, 9. Dice: el temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Perdón, voy a empezar en el 7. La ley de Yahweh es perfecta. Perfecta. Eso no puede ser un rudimento y menos del mundo. Dice que es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Entonces, eso es la ley. O sea, entonces comparar la ley con un rudimento del mundo es, aparte de un grave signo de no entender nada, es una falta de respeto también. Amén. Eso era. Perdón, Leo. Amén, gracias, mi hermanito. Espectacular. Proverbios: el que aparta sus oídos para no escuchar la ley de Yahweh, su oración es abominación. Tremendo, tremendo. Alejandro. Sí, respaldando o continuando con lo que Pablo comenta, es que nosotros, cada quien en su momento, teníamos una teología o seguíamos una teología, no porque fuéramos teólogos, sino porque así nos enseñaron y nos dejamos enseñar. Y 1 año, 2 años, 3 años, tanta acumulación de ideología o de creencia en el marco de la teología que cada quien teníamos, nos lleva a despreciar la ley, nos lleva a despreciar los mandamientos que siempre han estado presentes y que seguirán estando presentes, porque su palabra no pasará, dice Yahweh. Es por eso que nosotros de repente en un momento dado despreciábamos eso o menospreciábamos eso o lo veíamos como un rudimento, como que, bueno, es que eso era, pero como una muleta, pero ahora ya en la gracia, pues estamos más por encima de la ley. Incluso Jesús va sobre la ley, y si te decía antes que el que se juntaba con otra mujer era adulterio, pues Jesús va más allá de la ley y te dice: el que la ve simplemente con deseo y ya pecó en su corazón. Y no es así, sino que todo ese caminar que tuvimos anteriormente, lleno de tanta teología y de ideas que van encaminadas a menospreciar
y hacer a un lado la Torá y los mandamientos nos lleva a pensar también lo mismo. Entonces, es un proceso que tenemos que tener de poner en pausa lo que yo tenía arrastrando como un bagaje tan fuerte que es la teología y empezar a ver la verdadera palabra, la verdadera Torá, y poco a poco ir viendo el contexto de toda ella y que nos lleva de la mano de pasta a pasta en este libro para ver que permanece para siempre y que Él es la Torá, Yahweh. En ese sentido, podemos tener confianza de que Él nunca va a contrapuntear lo que ya dijo con lo que está diciendo hoy. Entonces, simplemente es tener paciencia para ir viendo lo que estamos aprendiendo en nuestras serie de enseñanzas y vamos a llegar a la verdad, amados, lo digo a todos, vamos a llegar a la verdad, tengamos confianza y paciencia. Es todo. Amén, amén. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, en otras palabras, fuimos adoctrinados. Adoctrinados en cosas que no están conforme a lo que realmente dice la Escritura. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Defendimos arduamente y asiduamente esas malas enseñanzas. Solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puede mostrar esto. Y más allá de todos los mandamientos, más allá de todos los mandamientos, así tengas los mandamientos correctamente, increíble. Pero si no tienes este fundamento, que es Mashiach, no puedes edificar. Porque el edificar es en Mashiach, arraigados y sobreedificados en él. El verdadero fundamento es ¿quién es Mashiach? Ojo, ojo. Aprendido de él. Arraigados y sobreedificados en él. Pues por más mandamientos que hayamos oído o más cosas que, no, si no tenemos a él en cuanto a lo que verdaderamente él es, por eso yo insisto tanto en que mucha gente dice que es un profeta, que un maestro, que el rabí, que tal, no, que el ungido, que el hijo, que es otro aparte del eterno, hermano. Solo a través del Espíritu Santo tú puedes llamar Yahweh a Yahshua HaMashiach. Es increíble. Y lo más interesante es que dice, si confesares con tu boca que Yahshua HaMashiach es Yahweh, serás salvo. Serás salvo. ¿Entendiste? Porque recibiste las arras de la herencia que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que te pongan las manos y que te revuelques en el piso ahí. ¿Sí? Eso no, eso es nueva era, eso se llama espíritu de Kundalini. ¿Ya? El Espíritu Santo es que tú reconozcas quién es tu Salvador, quién está dando la vida por ti. Eso es creer en Yahshua HaMashiach. Por eso te debes bautizar en su nombre. Nadie. Tienes que desechar filosofía, vueltas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo, que nos explicó muy bien Pablo ahorita los rudimentos del mundo. Mira cómo nos enseñan de mal, ¿no? Impresionante. Los rudimentos del mundo son lo que ellos enseñan. ¡Wow! Seguimos. ¿Por qué? Que nadie te engañe con cosas babilónicas, porque en Yahshua HaMashiach habita corporalmente, esta es la palabra clave, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Miren la insistencia total de los apóstoles, de los que tenían claro el concepto, clara la fe del Yahweh. Impresionante. ¿Y vosotros estáis completos en quién? En Yahshua HaMashiach, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados por circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo percaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach. Ojo, ojo. Está hablando de conceptos
espirituales, sepultados con él en el bautismo, hoy, en el cual también fuisteis resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Increíble, increíble. Entonces acá dice, en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿a quién? Como que a otro, ¿no es cierto? Y aquí dice, en la operación de él, en el poder de él, que en el poder de él, que le enderezó, le despertó, le levantó. No es resucitar, sino es levantar. ¿A qué? A sí mismo. El poder del Eterno le levantó a sí mismo. Entonces ahí es donde tú empiezas a entender que dice que el Padre resucitó al Hijo. No, es el poder del Eterno que se resucitó a sí mismo, que se levantó, ¿sí? Fuera de los muertos. Se levantó de los muertos mediante la fe en el poder de Él que le levantó de los muertos. No es en el poder de otro ser externo que levantó a otro ser externo, sino es el poder de Dios. Eso es Padre. El Padre es la plenitud de la deidad. El Hijo es que ese mismo eterno, restringiéndose de su gloria, la gloria de mi Padre. Por eso es que dice, el Padre es mayor que yo. Es una gloria inconmensurable, inconmensurable. Y yo me estoy restringiendo por amor a ti, pero soy el mismo. Y te voy a hablar en clave. Que viendo no veas y oyendo no entiendas. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros. La ley, dicen acá los babilónicos, la ley, no. El acta de decretos que había en contra de nosotros por transgredir los mandamientos, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Tremendo. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. O sea, cuando alguien te está juzgando es porque tú entras en un juicio de que, oiga, este tipo transgredió esto. Nadie te va a juzgar porque tú no necesitas que te juzguen porque tú no has transgredido nada. Nadie te juzgue, nadie te condene en cuanto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te va a meter a ti los dedos a la boca diciéndote que eso ya no va, porque tú ya no estás metido en esto, señores. En esto que nos está hablando Pablo, conforme a los rudimentos del mundo. Con esas huecas sutilezas y huecas filosofías, nadie te va a engañar y nadie te va a venir aquí a juzgar y a decir es que usted está haciendo eso no es conforme a nuestro sacro imperio romano, nuestro imperio griego, nuestra filosofía griega, que ahora está de moda. Usted está fuera de moda, ¿usted qué le pasa guardando esa ley de Dios? Es que acá tenemos que meternos conforme a los rudimentos del mundo. ¿Mm? ¿Dónde está? Acá. Entonces nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar con respecto a qué, comida o bebida, porque también habían otros, los que le añadían a la Torá, entonces, conforme a las tradiciones de los hombres, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
que nos enseñan en los lugares allá de motivación con versículos bíblicos es que todo es sombra de lo que había de venir, que ya cuando Cristo vino, ya eso ya se anuló, no. Todo eso, la cual es sombra de lo que ha de venir, ha de venir. Pero el cuerpo es de Mashiach. Yo creo, hermanos, que hasta acá dejamos, pero si quieres, Pablo va a comentar. Sí, hermano, amén, gracias. Con el versículo anterior, yo siempre hago una reflexión, digamos. A ver, no es porque la escritura lo diga abiertamente así, pero la escritura está hecha para que pensemos también, ¿verdad? Y cuando uno ve este texto que dice que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, por eso es que yo decía antes, siempre se decía, y tal vez a usted le ha pasado cuando usted entra en algún tipo de argumentación con alguien, que le dicen, no, es que estas cosas, ¿cuáles? Comida, bebida, fiesta, luna nueva, días de reposo, son rudimentos del mundo y se van a ese versículo que vimos antes, ¿verdad? No, ¿verdad? Si se habla de cosas, comida, bebida, fiesta, luna nueva, días de reposo, perdón, de la ley, no está hablando de rudimentos del mundo, está hablando de cosas de la ley. O sea, usted quiere, si quiere, póngale otro apellido a estas cosas que dice este versículo, pero no diga que si esto es de la ley, está hablando de rudimentos del mundo, porque eso es lo que decíamos al inicio. Nunca, jamás, nadie que haya escrito en la Biblia va a llamar rudimento del mundo a nada de las cosas de la ley, porque eso vino de Dios y es santo. Y por eso leímos textos que nos dicen que la ley es perfecta, o sea, no es un rudimento del mundo, es perfecta. Entonces, el pensamiento que yo siempre hago cuando le trato de explicar a alguien este versículo es, obviamente, ir al contexto de cuando se escribe, sociocultural, digamos, pero también aplica para el nuestro. Y vamos a ver por qué. Porque los dos grupos que juzgaban estas cosas, porque ahí dice nadie os juzgue, es decir, los hermanos en Colosenses estaban siendo juzgados por alguien, ¿verdad? Y aunque no nos dice por quién, vamos entonces a pensar en quiénes los podían estar juzgando, perdón, y vamos a ver que no es distinto a los que nos pueden estar juzgando a nosotros hoy, y a usted le ha pasado, porque a mí me pasó. ¿Quiénes entonces juzgaban a estos hermanos de Colosenses? Habían dos grupos principales en el ámbito de la escritura, ¿verdad? No estamos hablando de cualquier cosa, sino que estamos hablando en el contexto de la escritura. Estaba el judaísmo, ¿verdad? Que es de donde provenían Pedro y todos estos que están recibiendo la palabra, y están los gentiles. Esos dos grupos son los que vemos en el Nuevo Testamento de acá para allá, ¿verdad? Dos grupos, judaísmo y gentiles. ¿Qué creía el judaísmo? ¿Y qué cree hoy el judaísmo? Y te van a juzgar por lo mismo que juzgaban a los hermanos en Colosas en el siglo I. El judaísmo creía y cree y seguirá creyendo que la ley es solo para ellos. Dios le dio la ley solo a ellos porque solo ellos son Israel. Y solo existe un Israel que es ese que está en el Medio Oriente. Entonces, como la ley es solo para ellos, de hecho, hoy en día se inventaron unas leyes noágidas, o sea, unas leyes de Noé que no existen en la escritura, pero ellos inventan esas leyes como para decir, bueno, démosle a estos gentiles, a estos que no son judíos, unas leyes para que sigan, pero no la ley de Dios, esa es de nosotros. Entonces, usted no debe guardar el sábado, usted no debe abstenerse de comer esto, usted no debe guardar ciertas fiestas o las fiestas, nada de eso es suyo, usted tenga estas leyes para gentiles. Eso cree el judaísmo. Entonces, si usted, que es para a los ojos de ellos un gentil, guarda el sábado, deja de comer las cosas que dice Levítico, guarda las fiestas, observa el año cuando Dios dijo. Si usted hace todas esas cosas, el judío lo va a venir a juzgar y le va a decir, ¿usted por qué hace eso si usted no es judío? ¿Usted por qué hace eso si usted no es del judaísmo? Te va a juzgar. Y el otro grupo, que son los gentiles, te va a juzgar porque como usted era un gentil y ahora ya no lo es, el gentil te va a decir, ¿por qué usted hace eso que es para los judíos? Porque todos tienen la misma mentalidad. Y te van a juzgar tu papá, tu mamá, tu esposa, quien sea que no siga el camino que usted está siguiendo hoy, te va a juzgar porque eso es para los judíos.
Entonces no importa de la óptica que usted lo vea, quién es el que va a ser juzgado y por qué va a ser juzgado en este tiempo y en el tiempo en el que se escribió esto de Colosenses, quién es el que va a ser juzgado. Va a ser juzgado el que va a guardar las cosas de la ley por unos y por otros. ¿Y cómo va a ser juzgado? Va a ser juzgado porque le van a decir a ambos grupos que eso no le pertenece a usted, que eso es solo para el judío, que eso no es para el gentil y usted es un gentil y usted no tiene que guardar nada de eso. Entonces, no es como lo quieren hacer pensar o como nos lo enseñaron, que nadie lo juzgue por no hacerlo. Es decir, nadie, ninguno de estos dos grupos nunca anda diciéndole a la gente que lo haga. Ningún judío le anda diciendo a la gente, guarde el sábado, no coma esto, guarde las fiestas. No, eso lo reservan para ellos y son celosos de que nadie más lo haga porque se creen exclusivos. Y nadie en el otro grupo, en el de los gentiles, le anda diciendo a otro, guarde esto, guarde aquello, si no lo hace. No. Entonces se entiende que la gente era juzgada no porque les decían que guarden, sino porque guardaban y les decían, ustedes no tienen por qué guardar eso. Eso es lo que está enseñando Pablo aquí, eso es lo que enseña la escritura, y esa es la única posibilidad contextual de ese que nadie os juzgue, porque por otra cosa no iban a juzgar a nadie de los que creían en Mashiach y en Colosenses. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y hay algo mucho más de trasfondo ahí, ¿no? Y es la segregación. La segregación. Tanto un grupo como el otro grupo dice, es que yo soy judío y los demás no tienen derecho a esto. Miren la segregación. O sea, y el otro, los el cristianismo y todo eso, dicen que, pues que eso no es para nosotros, eso es para los judíos. Entonces, hermano, exactamente el mismo modus operandi. ¿Qué dice la palabra? Ya no hay ni judío, ni griego, ni gentil. Hermano, en otras palabras, y dice, ya no hay ni judío, ni griego, ni gentil. No tenemos que guardar nada. No, porque dice, ya no hay ni judío, ni griego, por cuanto todos transgredieron la Torá, están destituidos de la gloria de Dios. Ah, pecaron. Pecar es transgredir los mandamientos del Eterno. O sea, para Dios no hay ni judío ni gentil, o sea, todos son lo mismo, todos están en la misma bolsa, pecadores, transgresores de la Torá. Arrepéntete, llegó alguien conforme a esa Torá, alguien que no conociste, a dar su vida conforme a esa Torá. Y ese alguien, la escritura lo registra en esa sabiduría espiritual del reino de los cielos como el Cordero de Dios, el Hijo, el Cordero, el sumo sacerdote. Todo el proceso que está haciendo Mashiach. Tú no lo puedes ver conforme y juzgarlo conforme a los rudimentos del mundo y los príncipes de este mundo que te enseñan cosas en contra de lo establecido en el reino de los cielos. Cuando hablamos de rudimentos es todo lo que te enseñan conforme a lo que cree el mundo. Podríamos decir que hay rudimentos celestiales. Cuando hay por ejemplo, en batería, les enseñan a las personas rudimentos. El rudimento es el flam, que el roll, que el paradiddle, todos los movimientos de rudimentos. Entonces, todos los movimientos espirituales que te enseñan cosas que van en contra de la Torá del Eterno y sobre todo, de la esencia de Yeshua HaMashiach, no están conforme a Dios, sino están conforme al mundo, a sus obras, a sus huecas sutilezas y filosofías. Y tú tienes que mirar eso. Si tú eres una persona que has estado en la vida cristiana toda la vida, como nosotros, ¿sí? Vas a abrir los ojos, vas a entender, mira lo que vimos hoy. ¿Cuántas veces vimos toda esa adulteración? ¿Y cuántas veces recibimos esas enseñanzas? Y hoy el llamado es a que nos arrepintamos. Arrepintámonos hasta de la doctrina, hermanos. ¿Ya? Nadie te va a juzgar. Nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar.
porque tú estás guardando la Torá, que tú estás guardando lo que dice la palabra, ¿sí? Y nadie te va a discriminar. Es que usted es gentil, es que usted es Israel, es que usted no tenemos, no sabemos dónde estamos parados, mejor dicho. La gente no sabe dónde está parada y menos los que están enseñando, ¿sí? Entonces, ese es el punto. El punto es que abramos los ojos, caminemos, busquemos a nuestro Salvador. Otra cosa maravillosa, cuando tú conoces a tu Salvador, el caminar es diario. El caminar es en el día a día, en cada segundo de tu existencia, estás ahí conectado. No tienes que estar en el culto conectado, ¿sí? Sino ese es cada día. Y ahí es donde el Padre te va confirmando en la fe, como lo vimos ahorita. Confirmado, arraigado y sobreficado en él, confirmado en la confianza y en la certidumbre de la perseverancia de tu fe, que es tu fidelidad a Mashiach. Nadie te va a juzgar y nadie te va a diferenciar ni a segregar racialmente, ¿sí? Conforme a las tradiciones de los hombres, ¿ya? Porque tanto los unos como los otros no están guardando lo que dice Yahweh. Y el evangelio de la verdad es que tú vas a guardar lo que dice Yahweh, conforme a las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, el que cree en mí. Y el que cree en mí será salvo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque no dice el que tiene al Padre o el que cree en el Padre. ¿Hace cuánto tiempo estoy con vosotros y no me has visto? Tienes que saber cuál es el misterio de Mashiach. Tienes que saber quién es Él. Entonces a eso nos está llamando el Eterno, a que lo conozcamos, lo entendamos y hasta aquí llegamos, pero eso era lo que queríamos compartir con ustedes, para que miren cuántos errores habían ahí, cuántas añadiduras. ¿Y qué dice Yahweh en su palabra? Y lo profetizó en Deuteronomio, lo decretó, como el rey que es, no le quitarás ni le añadirás, porque van a venir los salteadores a quitarle, que ya no va la ley, que estamos bajo otro periodo, ¿ah? Y van a llegar los que le añaden. Entonces, ¿y qué dice en Apocalipsis? Algo impresionante. El que quite las palabras de este libro y le añada. El que le quite, le quitaré su nombre del libro de la vida. ¡Wow! Y el que le añada, le añadiré las plagas escritas en este libro. Uy, pongámonos a pensar en eso. Y verán. Ya, hermanitos, hasta acá es la compartida, la que quería compartir. Amén, hermano, gracias. Sí, pues entonces, ¿cuál es la idea? Y es que veamos que esos textos claves que se utilizan para decir que la ley ya fue obsoleta, que Pablo enseña que no tenemos que guardar la ley, que nadie nos debe juzgar por eso, no es tan así como nos lo dijeron. Se me venía otra cosa a la mente con respecto a ese versículo que dice, nadie os juzgue en cuanto a, y dice días de fiesta. Pero resulta que ese mismo Pablo, en otra carta, hablando de la fiesta de los panes sin levadura, dice, por tanto, celebremos la fiesta. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio se hizo, ya no tenés que ir a matar a un cordero, ya está hecho, que es Cristo, que es Mashiach, ya está hecho el sacrificio. Dice, por tanto, celebremos la fiesta con panes de verdad, de sinceridad. Entonces son estas cosas que uno dice, como Pablo dice que nadie los juzgue, no, ya no guarden fiestas, pero en otra carta dice, por tanto, celebremos la fiesta. Entonces, ven, no es que Pablo se contradice, o sea, Pablo no era un loco esquizofrénico que cambiaba según el clima. No, Pablo es consistente, igual que lo es Dios. Dios tampoco cambia según lo que haga el hombre, según lo que el hombre deje o de hacer o no, ¿verdad? Entonces, cuando él dice que nadie los juzgue, es lo que les decía antes. Tenemos que tener claras esas cosas. Cualquiera que esté empezando a escuchar, que esté empezando a cuestionarse lo que le enseñaron, como nos pasó a todos nosotros,
Yo estuve 35 años en la misma iglesia toda la vida, siendo enseñado, adoctrinado con ese tipo de cosas y las defendía. Yo era un guerrero de Facebook y YouTube, ¿verdad? Que defendía que la ley no se tenía que guardar y con todo lo que ustedes tienen en su mente, yo era experto. Pero entonces empiezo a cuestionar cosas, ¿verdad? Porque empiezo a ver que sí, que en la teología que yo traía había muchísimas contradicciones como esta. Es decir, un Pablo que dice no y después dice que sí. Un Pablo que dice que la ley te justifica y luego un Pablo que dice que las obras de la ley no justifican. Entonces algo no se estaba entendiendo y en ese camino de buscar respuestas, bueno, gracias al Padre se fueron encontrando. Pero entonces sí, cuando se habla de que no nos juzguen, es que a usted nadie lo tiene que juzgar por hacer lo que Dios dijo que tiene que hacer su pueblo. Nadie lo tiene que juzgar a usted por hacer lo que Dios dijo que sus hijos hacen. Nadie lo tiene que juzgar por hacer lo que a usted lo hace, ser ciudadano de Israel, como habíamos visto anteriormente, cuando Pablo dice, antes estaban lejanos a la ciudadanía, ahora son ciudadanos. Entonces usted se comporta bajo las leyes de la ciudadanía de Israel y nadie lo tiene que a usted juzgar por eso, ni sus familiares, ni su vecino, si tiene alguno que sea judío, diciéndole que eso es para mí. No, eso es para el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces esa es, creo yo, el centro de lo que queremos transmitir con esta enseñanza, que Te gracias, Leo. sientas, ¿Perdón? no te sientas, dice en otras palabras, hermano Pablo, en lo que estás hablando es, no te sientas discriminado por tu iglesia cristiana cuando te están rechazando porque empezaste a guardar Shabbat y estás empezando y te están discriminando y te están condenando y te están juzgando y te están apartando de su círculo y están hablando toda clase de mentiras contra vosotros mintiendo porque tú estás guardando Shabbat, estás guardando, porque eso es parte de los rudimentos del reino de los cielos. Estás manifestando la fidelidad a Yahweh. No te vayas no te intimides por eso, no te dejes discriminar, ni tanto por un lado ni por tanto por el otro. Sigue permaneciendo en la fe, en la fidelidad del Eterno. Ese es el consejo que Pablo nos está dando, porque dice, cuán dura lucha sostengo por vosotros, los que están allá en la Odisea, porque es que necesito que sean sobreedificados, arraigados en él. Obramos para que el Padre les dé ese don de arrepentimiento y que les conceda conocer a misterio de Yahshua, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y te pido que no te dejes discriminar, porque tanto un grupo como el otro te va a querer meter sus leyes de mandamientos de hombres. Vas a estar sobreedificado en el Mari. Sí, también las escrituras dicen, y los echarán de la sinagoga. Y es precisamente por esto, ¿verdad? Porque en donde nos congreguemos, vamos a empezar a hacer preguntas y vamos a empezar a vivir ciertas cosas que nos pide la Torá. Entonces vamos a ser como repudiados, como que ahí viene esta con la ley, judaizando, y nos empiezan a decir tantas cosas que de cierta manera somos un pueblo pequeño, una manada pequeña, como dicen las escrituras. Y es eso, que no, bueno, a mí me pasó, me empiezan a decir, no, o sea, te hacen saber que no eres parte de ellos. Entonces, que más bien cuando esto suceda, seamos fortalecidos, porque ahora vemos que los discípulos salían, se sacudían las sandalias, caminaban. Entonces, esto más bien de darnos tristeza nos debería fortalecer, como estoy haciendo verdaderamente lo que Dios me pide que haga. Entonces, en vez de sentirnos tristes cuando esto suceda, regocijémonos, porque verdaderamente estamos en el camino estrecho, en ese camino estrecho. Y doy gracias por esta familia, porque aunque somos pequeños, ¿verdad? Y estamos creciendo, bienvenida María, y estamos creciendo, este, crecemos en verdad y en amor, y en esa armonía que tenemos con las escrituras. Les quería aportar eso. Increíble. Gracias, hermana. Mm,
Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Mari, porque uno siente tristeza, ¿sí? Uno comparte, la gente lo mira como diferente. Y lo primero, pues, la familia, que es la que más contacto tenemos. Entonces, hay como un rechazo, como que no, si yo la escucho, entonces ella me va a cambiar la forma de ser. Es que, entonces, Dios mío, no sabe uno la verdad cómo poder explicar. Yo le doy gracias a Dios por ejemplo, por María, que María también estuvimos en la iglesia cristiana. Yo fui la que, pues ella conoció también por mí. Y bueno, ahora ella es muy sensible a las cosas de Dios y le doy gracias al Eterno por eso. Ahora, pues, me preguntan, bueno, ¿qué pasó? ¿Usted por qué no volvió? ¿Usted por qué tal cosa? Ahora, ¿por qué piensa así? Ahora, ¿por qué? Pero solamente Dios hace eso, ¿sí? Que uno pueda tener esa disposición, eso lo hace Dios definitivamente. Y no dejar, no desistir, así pase, así nos rechacen, así todo lo que suceda, pues seguir allí en el momentico que haya la forma hacerlo, ¿no? De manera, yo siento, o sea, siento como enojo porque ese es mi carácter, ¿no? Enojo de que porque no entienden. Entonces, toca es hacerlo con mucha, y el Señor eso es lo que ha puesto en mi mente, hacerlo con mucha delicadeza, con mucha sutileza, con mucho amor, cada vez que vaya a abrir mi boca, hacerlo de una manera tan suave que la persona nomás se dé cuenta lo delicado que es Dios nomás al llevar una palabra, ¿sí? Esto, les cuento que mi hijo, Juan Camilo, estoy muy feliz porque mi hijo ya estamos con Oscar reuniéndonos en la semana y ya Juan Camilo ha estado 2 veces en las reuniones que hemos hecho. Ha sido fabuloso. Esto, y fuera eso que él entiende porque él también estaba en la iglesia, él iba, ¿no? Él iba a la iglesia cristiana, pero bueno, ahí quedó la semilla y ya en las dos reuniones que hemos tenido, la semana pasada y esta, lo entiende perfecto, hace unas preguntas que no se nos ocurrían a nosotros, que hemos quedado, wow, pero Juan Camilo, ¿sí? Entonces, felices, mire, ahí va, el Señor va actuando. Bueno, yo estaba pensando que digamos, mucho del adoctrinamiento que tuvimos claramente fue lo que nos tenía equivocados, ¿verdad? Pero también la cultura de los humanos de querer las cosas fáciles y de confundir la palabra de Yahweh como con palabra de autoayuda, que es lo que siempre queremos. Entonces buscamos los versículos que nos convienen. Estoy pasando por algo familiar, bueno, voy a ver cuál me sirve más para echarle a mi esposo, voy a ver cuál me sirve más para echarle a mi jefe, ¿verdad? Y si lo vemos ya como un libro de instrucción, como una palabra para guiarnos por amor, entonces nadie se la va a jugar de seguir unas instrucciones y hacerlas mal para que su carro se estrelle, o, ¿verdad? Entonces creo que ese es el tema de que lo vemos y por eso unos dicen que es para unos, otros dicen que es para otros, porque lo vemos así, andamos buscando autoayuda, andamos buscando a ver qué es lo que más nos conviene, y al quitarnos eso y verlo de realmente como que Yahweh lo dejó para guiarnos, para que por amor a él y él en amor a nosotros, darnos las instrucciones de lo que tenemos que hacer, vamos a ver las cosas bastante diferentes. Sí, qué bendición. Eso es. Coja este versículo, vaya de Isaías y apropiese de esa promesa. ¿No? O cuando decíamos, voy a abrir al azar la escritura a ver qué me sale, ¿verdad? Pero si salía algo de la ley, no, eso no voy a abrir. Voy a abrir otra vez. Y Judas se ahorcó, sí. Sí, eso sí es verdad. Entonces coja esta promesa y apropiésela, hermano. Yo se la voy a dar, las promesas se las doy a mis hijos. Por eso dice en Efesios, dice que en aquel tiempo estabas ajenos a la ciudadanía de Israel, a los pactos y a la promesa. Tú tienes que entrar en el pacto para recibir la promesa.
Ay, santo. Tenaz, tenaz, tenaz. Pero bueno, esa es eso. Miren, o sea, la carta de Pablo Pablo estaba esforzándose. En ese momento dice, cuán grande lucha sostengo por vosotros. O sea, a mí me importa la gente. O sea, a mí me importan ustedes, Gálatas insensatos. ¿Quién los engañó? O sea, ¿por qué se dejan engañar? Porque todavía son unos niños, ¿sí? Son unos niños que necesitan guianza, necesitan que los ayuden. Y Pablo dice, esa lucha la sostengo para que por favor estén sobreedificados en Mashiach. Por favor, no se me salgan, no salgan de la palabra, no se salgan de él. Porque de eso depende de una salvación de él. O sea, persevera hasta el fin en él. ¿Por qué te vas a dejar engañar conforme a los rudimentos del mundo? A lo que la gente enseña en el mundo. A los institutos bíblicos y a los institutos de yo no sé qué. No más, no más. Y la carta también es, permanece en él, permanece en él. Y ya, no te vayas a dejar engañar. Y ese es el resumen de esto que se habló hoy en esta palabra. Hermoso. Gracias al Eterno. ¿Quién desea orar o quién quiere decir algo más? Voy a orar. Bendito Yahweh, te damos gracias esta mañana. Te doy gracias por María que está aquí con nosotros. Esperamos ser de bendición para ella y de cada uno de los que estamos aquí, que seamos bendición para cada uno de nosotros. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestros hijos. Danos revelación, Padre, una revelación sana, clara, que nos guíe, que sea esa lámpara que dicen los salmos. Te doy gloria a tu nombre en todo momento y te damos gracias por la palabra que recibimos hoy. Que esa palabra sea revelada a nuestras vidas y que podamos caminar conforme a tus enseñanzas. Bendecimos tu nombre y te pido que haya sanidad sobre todo enfermo. Y no solamente te hablo de enfermedades físicas, te hablo también de enfermedades emocionales. Que seas tú trabajando con cada una de nuestras debilidades y que en esa debilidad tú nos hagas fuertes. Te doy gracias en todo momento, Yahweh. Te pedimos, Abba, que tú bendiga este grupo que estamos formando y que podamos alcanzar con esta palabra a muchos, porque solamente tú guías al hombre a la palabra que tú quieres que ese hombre escuche. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, Yahshua HaMashiach, que estás en nuestras vidas. Te damos las gracias porque tú nos revelaste tu nombre, Yahweh, ese nombre que es sobre todo nombre y que es una bendición poderlo tener, poderlo decir, poder tener la revelación de ese nombre tan grande y poderoso. Te damos las gracias en todo momento, que esta semana sea de bendición para todos los que trabajamos, para todos los que nos quedamos en casa, para nuestros hijos en las escuelas. Te bendecimos, Yahweh, te bendecimos. Para ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Tú tienes todo el poder. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para que esta semana tengamos revelaciones nuevas de ti y podamos sanar poco a poco y podamos ser más como tú. Gracias te damos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Amén. Has puesto tu ley en mi mente y corazón.